Bien, ¿dónde empezar? Para presentar mi país, Eslovaquia nació, probablemente con el nacimiento 1 de enero de 1993, después de la desintegración de Checoslovaquia. Entonces podemos decir que tenemos el mismo edad con la República Checa. Y Eslovaquia es el país más pequeño de los 4 y es el más integrado en la Unión Europea, porque somos el único país del grupo de Visegrado que tiene como moneda euro. Los otros países todavía tienen sus monedas nacionales. Es una democracia parlamentaria y el tamaño de Eslovaquia es entre 49.000 y 50.000 kilómetros cuadrados. Tenemos 5.4 millones de habitantes, pero el tamaño es relativo. ¿Y por qué? Porque en cuanto al territorio, comparando Eslovaquia con México, México es 40 veces más grande. Si pasamos a la población, ya México es solamente 23 veces más grande. Si nos vamos y comparamos los PIB, Producto Interior Bruto, entre los dos países, ya la diferencia, Eslovaquia es solamente 13 veces más pequeña. Y si comparamos, por ejemplo, el volumen de comercio exterior entre Eslovaquia y México, allí el número baja todavía, y según las cifras que tengo del año pasado, México tenía unas exportaciones alrededor de 380.000 millones de dólares, Eslovaquia alrededor de 74.000 millones de dólares. Entonces la diferencia solamente es 5 veces, un poco más de 5 veces. México es más grande que Eslovaquia. Entonces el tamaño se puede mirar de comparar de distintos puntos de vista. Eslovaquia es muy rica en los bosques. Nuestro territorio tiene 40% de bosques y es más, yo diría, más verde, uno de los más verdes países en Europa. Somos un 4º país en comparación después de Suecia, Finlandia y Austria, que más bosques tenemos. Tenemos una riqueza natural muy grande. Tenemos segunda más grande reserva de agua potable, por ejemplo, en el mundo, después de Austria. Y tenemos unos 1.300 puentes minerales, unos 4.000 cuevas. Uno de los geólogos me dijo un día que si miraríamos, si hacemos un dibujo de Eslovaquia por el subterráneo, el territorio de Eslovaquia parecía un queso de emmental, porque tenemos tantas cuevas y tantos puentes naturales que tenemos muchos agujeros por debajo. En los años 90, como ya se mencionó aquí, Eslovaquia hizo unas reformas muy importantes y muy profundas, y prácticamente se transformó en totalidad la industria eslovaca. Se hicieron reformas muy importantes, sociales, el sistema fiscal, prácticamente cambió todo. Y gracias a estas reformas que hemos hecho, en 2007 Eslovaquia logró un crecimiento más de 10%, 10.4%. Y hasta ahora somos uno de los países que más crecen en la Unión Europea y que tiene más crecimiento dentro de zona euro. Eslovaquia el año pasado creció 3.56% y el promedio desde nuestra entrada a la Unión Europea el crecimiento es 4%. Nuestro PIB está creado más de 57% por los servicios, 31% es por la industria, y el sector agropecuario contribuye a nuestro PIB solamente con 3.7%. Entonces, como lo dijo el embajador, somos un país muy industrializado. Y el mayor
la mayor importancia o mayor peso en la economía tiene industria automotriz. Aquí es semejante como en México, que la industria automotriz es muy importante, y de la producción industrial en realidad crea 43% del sector automotriz. En Eslovaquia producimos más que 1 millón de coches, que aquí si comparamos México y Eslovaquia, México produce alrededor de 3 millones, nosotros 1 millón, entonces la diferencia es solamente 3 veces. Y Eslovaquia es el país que produce más coches por 1000 habitantes en el planeta. El promedio, la producción es 10 coches por 1000 habitantes, nosotros producimos casi 180 coches por 1000 habitantes, entonces es un número muy grande y muy elevado. El segundo sector más importante es el sector de electrónica, después que produce o crea alrededor de 11% del PIB. El IT y lo que se llaman servicios, centros de servicios compartidos es el otro sector muy importante. Tenemos importante sector de producción química, industria química, hay sector alimentario, se producen también los textiles en Eslovaquia y hay un enfoque muy importante ahora en Eslovaquia, porque no tenemos ser solamente un país donde se montan los coches, pero tenemos un valor o damos un valor añadido y que se aumenta la innovación. Entonces hay un apoyo grande y estrategia de gobierno para aumentar o dar más importancia a innovaciones e investigación. Recientemente el gobierno aprobó la estrategia para la transformación de industria llamada Industria 4.0, entonces que se llama en inglés Smart Industry, es una industria inteligente, digamos. Porque sabemos que el sector automotriz es muy importante, pero que como llega, también rápidamente se mueve fuera. Entonces hay que tomar los pasos para el futuro, y todos estos pasos están dirigidos al futuro de Eslovaquia. De los productores de coches en Eslovaquia más importantes son Volkswagen, Peugeot, Citroën, Kia, y este año está llegando a Eslovaquia un cuarto productor de coches Land Rover. Y también la inversión más importante mexicana en Eslovaquia está conectada con el sector automotriz y es Alfa Nemac, es el inversor más importante en Eslovaquia. Y en cuanto al comercio bilateral, el año pasado hemos logrado un récord histórico y las exportaciones de Eslovaquia crecieron hacia México 340%. El volumen de nuestro comercio exterior creció más de 250%. Entonces eso es un señal muy positivo para el futuro desarrollo de relaciones de Eslovaquia con México. Pero no solamente hemos triplicado las exportaciones, pero también creció el número de estudiantes y el intercambio de estudiantes entre Eslovaquia y México se triplicó este año en enero, y ahora mismo tenemos más de 30 estudiantes mexicanos estudiando en Bratislava. Hay una colaboración muy buena entre Universidad de Economía de Bratislava y TEC de Monterrey. Y eso es, yo creo, para el futuro lo más importante, las relaciones entre la gente, relaciones interpersonales que crean una base sólida también para avanzar en las relaciones interpersonales. Los contactos políticos lo mencionó muy bien el embajador de Río, entonces no voy a repetirlo.
estaba preciso lo que él dicho, estoy de acuerdo con él 100% y también quería destacar que con México tenemos otro punto importante y México y Eslovaquia figuran entre 10 países del mundo más trabajadores, donde la gente más trabaja. Entonces, eso que somos tan trabajadores es otro punto muy importante para el futuro del desarrollo de nuestras relaciones comerciales y bilaterales realmente. Quisiera mencionar un punto más y es este año Eslovaquia a partir del 1 de julio va a presidir el Consejo de la Unión Europea, es decir, Consejo de los Ministros. Los otros 3 países ya presidieron, ya tenían presidencia en el Consejo de la Unión Europea y ahora nos toca a nosotros y aquí también tenemos algunos puntos comunes con México. Primero, muy pronto esperamos que sea aprobado en el Consejo el mandato para negociación de modernización del acuerdo global, llamado Acuerdo Global entre México y la Unión Europea. Entonces, las negociaciones sobre las líneas que se acuerdan en el mandato van a llevarse a cabo durante nuestra presidencia. Aquí en México va a celebrarse el segundo más importante evento de nuestra presidencia fuera de la Unión Europea. En Cancún se celebrará la conferencia COP13, es la conferencia de las partes del convenio de diversidad biológica. Y las grandes líneas de presidencia de Eslovaquia es fomentar el crecimiento de la Unión Europea, crear más empleos, especialmente con enfoque a los jóvenes, y después contribuir al avance en crear un mercado único más profundo, y allí aparecen temas importantes como energética, unión energética, cambio climático, donde también México es nuestro socio muy importante de la Unión Europea, como socio estratégico de la Unión Europea. Y tercer tema muy importante, por supuesto, va a ser la migración, y cuarto son las relaciones exteriores y comercio exterior. Entonces, breve sobre Eslovaquia, sobre nuestra presidencia de relaciones bilaterales con México. Muchas gracias por escuchar. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. También su único libro que salió en México es la biografía que hizo de Richard Kapuscinski, y vamos a hablar de Kapuscinski, por supuesto, pero también lo que quizás algunos de ustedes no saben es que él ha escrito muchísimo sobre América Latina, y vamos a hablar de eso un poco también. Yo quería invitarte, Artur, a empezar hablando un poco de cómo conociste a Kapuscinski y a lo largo de los años empezar a escribir la biografía de él. Que realmente es una biografía magistral. Muchas gracias, David, por la bienvenida tan generosa. Cuando conocí a Kapuscinski era un reportero de 31 años, trabajé en Gazeta Wyborcza, que es el diario más importante de Polonia, y un día Kapuscinski vino a la redacción y pidió a mi jefe para que nos introdujera. Le gustó un texto mío sobre Colombia, era 1998, yo escribí un texto acerca de las negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Yo no consideraba esto un texto muy bueno, pero a Kapuscinski, bueno, le gustó. Y así empezamos a conversar, él me invitó a su casa, y a lo largo de los años, bueno, nos convertimos, creo, en unos amigos, aunque siempre, claro, era una amistad entre una estrella internacional, un escritor que impactó mucho el periodismo mundial, y un joven reportero. Era un poco relación de amigos, pero también un maestro-discípulo, aunque esta relación maestro-discípulo era muy informal, porque nunca Kapuscinski lo encontraba más o menos una vez por mes a lo largo de los últimos 9 años de su vida, pero eran más conversaciones sobre todo, digamos, también sobre mis textos, pero nunca era una especie de taller. Para mí Kapuscinski era mucho más importante como el maestro, cómo pensar, cómo ver al mundo, mucho más que al nivel de taller de escribir. ¿Puedes comentar un poquito sobre cómo surgió la idea de escribir su biografía?
cuando Kapuscinski estaba vivo, yo nunca pensé escribir su biografía, ni me cruzó la cabeza esta idea. Pero cuando falleció en 2007, en un momento una amiga me ha sugerido, mira, quizás podamos escribir juntos la biografía de Kapuscinski. Mi primera respuesta era que no, o que probablemente que no, pero esta pregunta y esta sugerencia siempre en mi cabeza esta idea, y dentro de unos 2 o 3 meses llegué a la conclusión, quizás debería por lo menos probar a pensar cómo escribir esta biografía. Luego ella se retiró, tuvo otras cosas, y yo me quedé solo con la idea de escribir esta biografía. Bueno, empecé, el primer año del trabajo era únicamente releer a su obra, pensar sobre posible arquitectura del libro, y me acerqué a unas pocas personas para ver si me iba bien o no, pero encontré que las personas con cuales hablé entonces, como por ejemplo una de esas personas ya falleció, y era el último primer secretario del Partido Comunista de Polonia, Mieczysław Rakowski, que también era el redactor jefe de política en cierto momento, pero luego pasó a política de partido, y era el jefe de gobierno y el último primer secretario. Y también otras personas, 2 o 3, y me parecieron tan abiertos y con tantas ganas de contar historias sobre Kapuscinski, que yo dije, bueno, si después de 3 entrevistas o 4 tengo tanto material, entonces ¿qué puedo conseguir si entrevisto 100 personas? Las personas vinculadas con el régimen antiguo de la época comunista de Polonia, bueno, no me consideraron como un anticomunista salvaje que quiere devorar a ellos o quiere destruir a Kapuscinski por sus vínculos con el sistema anterior. Entonces eso era hasta más fácil de sacar información que probablemente ellos nunca hubieran compartido con otro periodista. Yo he vivido en México desde hace 26 años, pero soy de Nueva York y me acuerdo muy bien cuando salió el primer libro de Kapuscinski, que fue traducido al inglés, que fue El Emperador, sobre la caída de Haile Selassie en Etiopía. Causó una sensación este libro en Estados Unidos. Hablaron sobre Kapuscinski como si él hubiera inventado una nueva forma de literatura, y esta línea siguió cuando salieron sus otros libros en inglés. Ahora resultó, y hablaron, me acuerdo muy bien que los críticos dijeron que sus libros eran una mezcla de géneros, crónica de viajes, política, ensayo, etc. Y que utilizó las herramientas del novelista, del escritor de ficción. Y tu libro causó un poco de polémica porque descubriste que parte de su obra era ficción, aunque él nunca hubiera dicho nunca había dicho que era ficción, nunca dijo que inventó algunas entrevistas y personajes en sus libros. Y también que descubriste que era básicamente espía para Polonia en ese entonces. Me gustaría si podrías hablar un poco del descubrimiento de esas facetas de la vida de él y la polémica que tu libro causó sobre. No sé por dónde empezar. Bueno, en primer lugar, yo
quería hacer una corrección a lo que dice acerca de espía, porque yo creo que, no sé, yo no calificaría como espía, digamos, él tuvo unos contactos ocasionales con los servicios de inteligencia de Polonia de aquella época, pero realmente yo nunca diría que él prestó mucho servicio. Si fuera inteligencia, era más como los llamamos inteligencia blanca, digamos, unos textos de análisis, y realmente se encontró como 2 notas que era una especie de denuncias desagradables sobre algunas personas, pero también hay dudas acerca de eso. Bueno, por eso, como siempre me dicen que yo hice daño a su imagen, pero siempre si alguien dice que era espía, yo tengo que esclarecer cómo de verdad era, y realmente él no tuvo que hacer eso. Sí. De hecho, me acuerdo muy bien en tu libro, escribes que él nunca dio ninguna información valiosa y me pareció casi como un personaje de Graham Greene o de Le Carré, quizás a propósito no dando información valiosa a sus contactos. Sí, es posible que, porque yo creo que el asunto no era, yo creo que él no tuvo tanto dudas en el sentido ético, porque él consideraba Polonia socialista o comunista como su patria, no era como a veces unos quieren mostrarlo como, no sé, hombre de 2 caras, que era de un lado comunista, pero del otro lado jugaba con el poder. No, yo creo que eso es una lectura falsa de su personaje, porque Polonia tiene una cultura, después de 40 y tantos años de la dictadura comunista, tiene una cultura muy anticomunista. Entonces, si unos quieren salvar, entre comillas, la imagen de Kapuscinski, tienen que decir cosas. Tuvo que hacer esta cosa para poder viajar, etcétera, etcétera. No, yo creo que él era true believer por mucho tiempo. A partir de cierto momento con dudas, con decepciones, pero él consideraba a Polonia socialista como su patria, por eso no consideraba este tipo de contactos como una cosa errada. Eso parece una cosa mala para gente que se define, que considera a aquella Polonia como un país ocupado, un país, digamos, que jugaba un papel en el campo socialista solamente, etcétera, etcétera. Pero para Kapuscinski era su país, digamos. La polémica acerca de su literatura y reportería, bueno, eso causó, al nivel entre los reporteros, eso causó muchas polémicas, porque eso tiene que ver con algo que algunos llaman la escuela polaca de crónica. A mí no me gusta esta frase, la escuela polaca de crónica, porque esto sugiere que los cronistas polacos conocen algunas herramientas particulares que no conocen los otros. Y para mí la escuela, siempre lo digo entre comillas, la escuela polaca de crónica tiene que ver con un momento histórico de Polonia bajo el régimen comunista, cuando funcionaba censura y cuando no era posible hacer crítica social o política abiertamente en los textos, digamos, analíticos o políticos en la prensa oficial. Entonces la crónica sirvió como una crítica política y social, más bien entre líneas. Digamos,
se mostraba unas cosas que iban mal en un pequeño pueblito. Se escondían nombres de los personajes entrevistados para no comprometerlos. Se creaba personajes ficticios compuestos de 2 o 3 personajes reales para encubrir, para no comprometer a las personas. Entonces, pero eso, de este tipo de tradición, de este tipo de práctica, surgen libros magníficos como El Emperador. Me acuerdo cuando El Emperador salió en Estados Unidos, varios críticos lo leían como una crítica cubierta de Edward Jenner, que era... Sí, es cierto. Por eso también digo que en el libro que es muy difícil considerar este libro como obra de periodismo o como crónica, aunque crónica presta ciertas herramientas de diferentes géneros literarios, de la novela, del cuento, de autobiografía, del mundo de películas, como montaje, no sé, algunos dicen incluso de teatro. Creo que, como dice Juan Villoro, que crónica es como ornitorrinco, ¿sí? Como un animal raro que tiene mucho de diferentes animales, ¿sí? No sé si es Villoro o Villoro, no sé quién armó esta comparación. Pero de ninguna manera El Emperador se puede defender como obra de periodismo, porque, bueno, si uno lee estos monólogos de los cortesanos, tú te das cuenta inmediatamente que es imposible que alguien hablara en esta manera, incluso en una manera cerca de esta que está en este libro, porque es un lenguaje muy sofisticado, es un lenguaje que presta mucho del estilo de barroco. Además tiene muchas alusiones a literatura polaca, como los cortesanos de Haile Selassie pudieran leer a Mickiewicz o a Gombrowicz. Es imposible. Pero bueno, pero eso significa que este libro no está bueno. No, es un libro genial, pero es un libro que pertenece al otro mundo de literatura, a una ficción que tiene algunos orígenes en la realidad, como casi cada ficción, pero no se puede defender así. Además, hay muchos detalles que no son ciertos. Este libro no podría pasar bien por una crítica de los historiadores, y no pasó bien por la crítica de los historiadores de Etiopía y un biógrafo de Haile Selassie. Entonces yo creo que mejor cambiar la estantería donde la ponemos para poder disfrutar, porque en verdad es un libro, es un tratado sobre el poder autoritario o el poder absoluto, pero siempre creo que es una polémica que no tiene solución. Si un autor puede, se puede todo, pero si debe poner un nombre real a un personaje como este personaje ficticio de Haile Selassie. Bueno, Haile Selassie de verdad leía en francés y en inglés, y este Haile Selassie del libro de Kapuscinski no lee y no sabe idiomas, ¿sabes? Para no hacer daño a la memoria de este personaje, para no distorsionar los hechos de la discusión. Pero bueno, cierta gente creo que se sentía decepcionada porque Kapuscinski vendió todos sus libros como si fueran totalmente reales. Él se vendió como reportero intachable. Y hay gente que creo que si él hubiera dicho, no me escogeros, estoy escribiendo otro tipo de libro y a lo mejor te gusta, a lo mejor no, eso hubiera sido más honesto de su parte. Bueno, yo creo que él quizás fuera así,
pero yo creo que él se encontró en cierto momento de su vida, cuando llegó a una fama grande, como un poco en una trampa de su propio éxito. Porque si tú llegas al pico de la fama, como reportero del siglo XX, como lo llamaba mucha gente en el mundo, es muy difícil decir, miren, yo escribo ficción, o yo escribo fiction. Es muy difícil desmentir eso porque no hay cómo. Quizás el único momento cuando pudo hacer eso era cuando cayó el sistema antiguo y él hubiera explicado que esta, como dije, escuela polaca de crónica era un fenómeno histórico de aquel momento, porque tuvimos como los reporteros escribir así para poder publicar, para pasar, para que nuestros textos pasaran la censura, etcétera, etcétera. Pero desde aquí empezamos un periodismo que pasa un fact-checking normal, o hacemos novelas. Sí, creo que sí sería mejor. Pero tampoco, para mí es muy difícil, digamos, dar una opinión dura, digamos que, sí, mintió o algo así. Porque entiendo que, como dije al comienzo, que cuando llegas a este tipo de fama, como llegas a ser referente, es muy difícil hacerlo. Quizás, yo creo que quizás los críticos de literatura deberían en cierto momento ayudarlo con eso, diciendo ciertas cosas de acuerdo con él, y eso creo que hubiera pasado más de una manera más suave. Y con la biografía mucha gente lo tomó muy mal, digamos. Unos acusaron a Kapuscinski de mentiroso y otros acusaron a mí de destruidor de su mito del personaje. Luego quiero hablar de las acusaciones contra ti, pero a mí me parece que en tu libro explicas muy bien las posiciones en que él estuvo en varias etapas de su vida. Pones en contexto su compromiso con Polonia y también final de cuentas siguen siendo grandes libros, si son una mezcla de géneros o no, y yo creo que eso también queda muy bien explicado, muy bien contextualizado en tu libro, que realmente creo que es una biografía magistral. Aún así había gente que te criticó muy fuertemente y hasta había pleitos legales en tu contra. Me gustaría si podrías hablar. Bueno, creo que la cosa más interesante, bueno, son polémicas que el juicio, pero bueno, puedo empezar con el juicio porque ya terminó. Yo gané todos los juicios que tuve con la viuda y con la hija. Entonces, en las próximas ediciones puedo publicar el libro entero, aunque en uno de los procesos, en la primera instancia, un tribunal me censuró un breve capítulo de 10 páginas sobre Kapuscinski mujeriego. Pero eso se debe, creo, y de eso pero en el tribunal de apelación gané eso. Entonces. Pero eso creo dice bastante sobre la cultura y vida intelectual de Polonia. Así que, bueno, de un lado, bueno, no tuvimos tradición de escribir biografías críticas y mostrar a nuestros grandes como hombres de carne y hueso, y siempre eran, bueno, si no fueran biografías, los autores no se metían
mucho en la vida personal, en la vida privada, y tampoco arriesgaron, digamos, explicaciones nuevas y otra cosa que era, me parece bastante extraña, que alguna gente que realmente detestaba su manera de pensar sobre el mundo, porque Kapuscinski era hombre de izquierda, muy progresista, en ciertos aspectos no tanto, pero no, son detalles, digamos, hablamos en términos generales, pero lo defendieron, entre comillas, unas personas conservadoras, y eso yo creo que se debe a ciertos complejos nacionales. Si es uno de nosotros que llegó a la fama mundial, escribir algo crítico es, digamos, mostrar mal nuestro país o un personaje grande de nuestro país. Creo que es hay mucho de eso. Y además creo que alguna gente de las primeras filas de política o de la vida intelectual y cultural, no quiso que se escribieran las biografías suyas en la misma manera. Creo que, porque la biografía es un género literario, digamos, que afecta mucho los intereses de mucha gente, digamos, porque si quieres hacer una biografía honesta, en primer lugar afectas los intereses de tu carácter, porque seguramente él o ella quisiera que se la presentara en otra manera, siempre. Haces daño a los intereses de los familiares, de los amigos, de los editores, de los agentes literarios. Entonces y a veces en los debates estos intereses la gente presenta en términos éticos, pero no se trata de ética, en mi modesta opinión. Se trata de guardar una memoria falsa o hagiográfica sobre personajes. Pero creo que un efecto bueno de aquella polémica es que salieron en los últimos años biografías no de muchos personajes, de algunos personajes muy conocidos en Polonia y que están escritas según el paradigma que yo impuse. Disculpe, falta de modestia. Este libro ha sido traducido a 8 idiomas, entonces no creo que cabe duda que es un gran libro. Pero también quería hablar un poco sobre, porque tú has escrito creo que 7 libros y mucho sobre América Latina. Arthur ha hecho reportajes y crónicas de muchos países en el mundo, pero tiene un amor y una fascinación con América Latina. Me encantaría si pudieras leer el párrafo, que solo es un párrafo, sobre él conoció a América Latina a través de la literatura. Y quiero que hablaras un poco cómo transformaste de lector joven a alguien que verdaderamente llegó aquí para hacer reportajes. Es solamente un párrafo, entonces. Pero es un gran párrafo. No voy a torturarlos con No, pero vale la pena escuchar. Además es la introducción a un libro mío que va a salir en México el año que viene. Primero fue el recuerdo del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento de aquella tarde remota en que muchos años atrás su padre lo llevó a un campamento gitano para que conociera el hielo. Después el revelado y hecho polvo Zabalita,
la redacción limeña llena de humo, la Q3 de la catedral, los tipos temibles que cazaban perros sin dueño y la pregunta filosófica: ¿en qué momento se había jodido el Perú? Y cómo no, la mano de Dios de Diego Armando Maradona, pero sobre todo los cientos de horas pasadas con los estudios, preludios, sonatinas y danzas para guitarra clásica de Heitor Villa-Lobos, Jorge Morel, Antonio Lauro, Agustín Barrios Mangoré, Leo Bravo. También hubo noticias de guerras civiles en Nicaragua y El Salvador, los 80. Abundancia de propaganda en torno a Cuba, esta isla torrida como el volcán, en palabras de una popular canción polaca, y la incomprendida imagen de un revolucionario barbudo fusilado. Todo eso ocurrió antes de que me convirtiera en un reportero que viajaba a América Latina. Por lo visto fue bastante para despertar la imaginación de un adolescente, luego un veinteañero, que en cuanto se le presentó la ocasión, más o menos una década más tarde, en 1996, la aprovechó inmediatamente y por primera vez en su vida aterrizó en el Nuevo Mundo, en San Paulo, para ser exactos. Bueno, eso eran comienzos de mis contactos, digamos, con América Latina sin estar en América Latina. Pero cuando empecé a viajar, un tema principal que me ocupaba y que me interesaba eran las transiciones políticas en América Latina, como en países como Chile, Argentina, Brasil, y hacía crónicas que explicaban, en primer lugar, la política y la sociedad en aquellos países durante la Guerra Fría. Trataba de mostrar al lector polaco, con una cultura muy fuerte, como dije antes, anticomunista, que las dictaduras anticomunistas no fueron dictaduras de los buenos. Además, merece mencionar que, por ejemplo, en la derecha polaca, Pinochet es considerado como un santo. Entonces, yo traía a mis lectores otra visión de Pinochet y de otras dictaduras. Y también crónicas que daban al lector polaco poder a comparar las transiciones de las dictaduras a las democracias. Y luego el otro tema eran reformas neoliberales que tuvimos en Polonia en los años 90, que provocaron bastante protestas, y trataba de compararlos, o no eran textos comparativos, pero mostrar estas reformas neoliberales en países de Latinoamérica y de América Latina. Sí. Entonces, sí, es eso para... Quiero, si puedes, explicar más sobre los contrastes entre el izquierdismo de Europa del Este y Polonia y el izquierdismo aquí en América Latina. Bueno, en primer lugar, izquierda en Polonia políticamente casi no existe. Hay dos países, creo, en América Latina que en cierta manera se puede... Bueno, no es una comparación entre países, pero se puede entender el rechazo hacia la izquierda entre las sociedades. Es Perú y Colombia. Y en Perú, bueno, en las últimas elecciones ya Verónica Mendoza llegó al tercer lugar en las elecciones presidenciales y estaba a punto de estar en el segundo turno. Entonces, bueno, la izquierda se está renovando, se está fortaleciendo, pero por muchos años no pudo, porque la izquierda significaba el Sendero Luminoso, una guerrilla que se pudo defender muy difícilmente, porque era una guerrilla que asesinaba no solamente sus enemigos, pero también su base social, los campesinos que
algunos quisieron ser independientes de ellos, o no quisieron que ellos entraran. Entonces, era una de las, creo, pocas guerrillas que no sé, que es muy difícil defender sus actuaciones. Y otro país es Colombia, y el rechazo por parte de clase alta y clase media a las FARC, que yo creo que es más fácil defender. Astele.tv